Géminis, bienvenido a esta lectura semanal del 11 al 17 de noviembre. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. ¡Felicidades! Una vez más, Géminis, eres el primer video en ser publicado y es porque tienes la mayor vista en la semana. Así que quiero invitarte a continuar dejando tus deditos para arriba y compartir este video para que seamos muchos más y también para que tengas más vistas y vuelvas a ser publicado de primero. Por esa razón, por ser el primero, entonces voy a darte dos cartas para la energía de tu semana. Y mira, te sale la carta de la transigencia. Recuerda por supuesto suscribirte, activar la campana y en los comentarios dejarme tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Y la carta de la transigencia te habla de que va a ser una semana donde tú vas a tener mucho cuidado. Vas a ser muy precavido en lo que dices. Vas a tener mucho cuidado con las personas que tienes a tu alrededor y cómo te manejas con ellas. Tanto así que incluso podrías llegar a tener energías en las cuales quieres ser un poquito controlador. Te van a hablar entonces también tus guías espirituales durante esta semana de que recuerdes que mantener tu moralidad, mantener siempre ética, mantenerte siempre dentro de lo moral es lo importante para ti. Entonces, te hacen un llamado esta semana para que te cuides de no caer en cosas o hacer o decir cosas que podrían perjudicarte a ti. Te hacen un llamado, Géminis, para que mantengas tu boquita cerrada, para que no te metas ni des tu opinión donde no te la han pedido y por más que veas que se van a presentar situaciones a tu alrededor, esto no tiene que ver directamente contigo, Esta semana, Géminis, tú vas a ver a tu alrededor injusticias, que pueden ser injusticias con personas que tú conoces, pueden ser injusticias con personas que no tienen nada que ver contigo, pero tú vas a conectar espiritualmente con esas injusticias y vas a querer decir algo, vas a querer pronunciarte. Y te están invitando esta semana a que tengas cuidado en la manera como lo haces. Si tú eres una figura pública, si tú tienes el contacto o el manejo de una figura pública, entonces te están diciendo que busques una manera de asesorarte antes de emitir una opinión. Y que no te asesores por las personas que están a tu alrededor siempre cepillándote, limpiándote las botas. Esa persona que son yes man, que son todo lo que tú digas, te dicen que sí. Asesórate por los contrarios, para que ellos te den entonces una opinión. Y en base a eso, si es necesario que tú emitas un comentario esta semana, pues entonces hazlo. Si no es necesario, entonces usted quédese calladito. Y estas son situaciones en las cuales si tú hablas o dices algo, podrías involucrarte en una situación bastante perjudicial para ti. Veo como un escándalo para un guerrero de Géminis que podría surgir en base a sus comentarios. Y podría ser una situación bastante complicada lo que suceda a tu alrededor, que tú te veas forzado a expresar tu opinión. Y te están indicando aquí, muérdete la lengua un poquitito, Géminis. No digas nada, no digas nada. Esos son los mensajes que estoy recibiendo y esto podría ser, como te indiqué, para una persona pública, como podría ser algo también en tu vida personal. Estás viviendo una injusticia con compañeros de trabajo, con amistades y tú quieres decir algo, pero te están indicando aquí que es preferible que si lo vas a hacer, lo hagas con hechos, con pruebas, que no emitas comentarios en base a tus emociones. Entonces, sí puedes expresar tu opinión, pero siempre que tú tengas un respaldo. Por eso te están invitando a que tengas calma, que tengas cuidado y que seas muy analítico en cómo vas a responder. Porque hay veces que cuando a ti se te colma la paciencia o esa olla de presión ya está súper caliente, así como esta carta acá, que no la puedo levantar, te llenas entonces la cabeza y se te bloquea todo. No ves nada, no entiendes nada, ves todo negro y sueltas cualquier barbaridad. Y esta semana yo estoy aquí, pues como tu guía terrenal, espiritual, para alarte las orejitas y decirte no, calladito, Géminis, calladito. Eso te va a ayudar a ti a que puedas establecerte mucho mejor con la situación y las energías a tu alrededor. Podrías tú también verte involucrado en una situación donde tienes que tomar una decisión en base a lo que es correcto, aunque podría hacerte sentir a ti un poquito incómodo. Siempre haz lo que es correcto. Aunque las personas a tu alrededor no se estén dando cuenta, siempre sé honesto.
Vamos a ver cuáles son las energías alrededor de tu familia, mis guerreros de Géminis. Ustedes saben que, bueno, les tocó esta semana un aloncito de oreja y yo se los doy con todo el amor y con todo el cariño del mundo. Esto no quiere decir que no vayan a pasar cosas buenas esta semana, pero te vas a ver en esa situación donde tienes definitivamente que tener esa pequeña precaución. Recuerda que a ti te rige también Mercurio, que esta semana está haciendo de las suyas hasta el 20 de noviembre. Mira, en tu familia te sale la carta del 5 de espadas y esto te habla de una situación donde tú sales vencedor, donde tú definitivamente podrías estar siendo reconocido por parte de tu familia como él o la persona que tiene el control en la opinión, el que tiene el control en las situaciones. Hay una etapa, una situación de conflicto en tu familia que podría estar resurgiendo algo del pasado, una situación de tu infancia. Y te están indicando de que tú vas a poder triunfar sobre esa situación, sobre esa cosa que se va a decir o eso que podría haber estado a tu alrededor trayéndote dolores de cabeza. Podría ser también una situación solamente con tu familia en donde alguien está regresando del pasado para tratar de ocasionar algún tipo de revuelo en la familia y que esta situación no va a ser nada que te perjudique. Que tienes que estar tranquilos porque definitivamente la familia, las situaciones que podrían estar siendo de dificultad se arreglan. Y algo también que se había extraviado. Me dicen aquí tus guías que aparece durante esta semana, algo que tal vez tú ni sabías que estaba extraviado. Se dan cuenta que esta semana aparece dentro de tus familiares. Tus amigos esta semana te sale la carta del 2 de bastos y te habla de una relación de amistad que tú tienes alrededor del mundo. Habla de una comunidad que tú estás creando, una comunidad que tú puedes tener a tu alrededor que podría ser una comunidad muy envidiada. Hay personas a tu alrededor que podrían estar tratando de provocarte para que tú pierdas esta gran comunidad, estas grandes cosas que tienes a tu alrededor. Así que te invitan aquí a que tengas fuerzas, a que sigas hacia adelante, que tienes grandes amigos de una manera internacional o que podrás estar haciendo nuevos amigos a nivel internacional, que ellos van a representar un gran apoyo para tu vida, guerreros de Géminis. Es una semana en la cual tú puedes contar definitivamente con tus amistades o podrías estar planeando o pensando en hacer un viaje a visitar a alguna persona que podrías estar conociendo como amigos durante esta semana. Pero viajes para ti, organización de viajes por medio de amistades van a estar muy bien planeados y organizados para ti. Atentos entonces con esas energías. Parece que amigos te van a invitar a salir a pasear o te puedan estar invitando a viajar con ellos. Solo ten cuidado, tengo que darte el mensaje, mis amados guerreros de Géminis. Si esto no es para ti, pues relax, no te estreses por esto, pero tengo que darte el mensaje. Algunos de ustedes podrían esta invitación venir acompañada de un catch, de una sorpresa, de algo que te van a pedir. Ay, vente conmigo esta semana, Géminis, vámonos de viaje. Y cuando estás allá te dicen, ay, mira, pero te invité porque quería tener relaciones íntimas contigo, ¿no? ¿Sabes? Te van a hacer esta oferta por medio de amistades que estás recientemente conociendo que podrían tener un interés de por medio. Esa es la frase. Así que nada más para que estés atento a eso. Si estás trabajando en estos instantes, ¡qué maravilla! Te sale la carta de El Sol. Triunfas, éxito, reconocimiento. Vas a tener definitivamente esa luz sobre ti que te va a iluminar el camino, mis guerreros de Géminis. En tu trabajo vas a progresar, vas a salir hacia adelante, vas por el camino correcto. Definitivamente te marca de que tú en tu trabajo vas a brillar. Las personas a nivel internacional, esas amistades por medio de tu trabajo, es que van a estar reconociendo tu trabajo. Puede ser también algo súper sencillo como que amistades que conoces por medio de trabajo te hacen una invitación con todos los gastos pagos, pero ellos son de una compañía y tú tienes que tomar la decisión de entonces trabajar con ellos por ese favorcito del viaje que te están haciendo. ¿Me explico? No tiene que ser algo tan dramático como lo que te expliqué que alguien se quiera acostar contigo, pero para que tengas eso simplemente en cuenta. Enfócate en esta luz que tienes aquí con el sol, iluminando tu camino, iluminando tu vida, destacándote, donde vas a recibir reconocimientos en el trabajo o reconocimiento por el trabajo que tú realizas, pues si eres independiente. Y te están hablando de que tú te vas a alzar, que estás empezando tu camino y que lo estás empezando de una manera maravillosa. Que tu esfuerzo va a ser recompensado. Muy bien.
Si estás buscando empleo esta semana, Géminis, ¿cuál es el mensaje para ti? Aquí está la carta que quiere hablarte. Te sale la carta de el 3 de espadas. Te dice esta carta, y voy a caer de nuevo en esta energía, de que te cuides entonces de ofertas si estás desempleado, si estás sin trabajo, que sean muy bonitas para ser verdad. Porque alguien podría estar llegando a tu vida haciéndose pasar como una amistad que va a poner entonces tu moral en cuestionamiento. Y es una semana entonces para que no vayas a cometer errores por necesidad. Y puede ser simplemente como el acostarte o tener una relación íntima con alguien, pues porque te van a prometer un viaje o una comida o algo por el estilo o cierto dinero. Te están invitando esta semana a que respetes tu moral y que respetes tu ética. Porque van a llegarte ofertas que van a ser peligrosas para ti. Géminis, es una lectura bastante fuerte para esta semana. Recuerda que son lecturas generales, no todo el mundo se va a identificar con ellas, pero hay personas que estos mensajes son importantes que los escuchen y yo tengo que enviárselos. Por eso es que la carta de la transigencia te habla de que tengas mucho cuidado, que seas muy analítico, que mires todas las cosas que vas a realizar, que mires cada movimiento y que analices hacia dónde te pueden llevar esos pasos. Recuerda que al final vamos a tener una pregunta interactiva, así es que te invito a que te quedes conmigo para que veamos cuál es la respuesta a las preguntas que tengas. Y creo que esta carta de la moralidad, creo que es la primera vez que la veo en todo este tiempo que he tenido esta lectura. Mira, si estás en una relación, fiestas, celebraciones, invitaciones, vas a poder estar compartiendo con tu pareja en lugares donde definitivamente van a estar brincando en alegría, bailes, fiestas, celebraciones, actividades muy importantes para ustedes durante esta semana. Puede ser una salida a un bar, puede ser una salida entre ustedes en casa, con amistades, que van a ser importantes para ustedes, que van a ayudarlos a ustedes, mis guerreros de Géminis, a relajarse esta semana y a conectar de una manera mucho más profunda con su pareja. Así que te están invitando a que dejes el estrés atrás, que no te estreses, no te vayas a preocupar y que salgas con tu pareja para que ustedes definitivamente puedan tener un momento de esparcimiento y de relajarse, que tú y tu pareja necesitan desconectarse de estas situaciones y disfrutar un poco de la vida. Si estás soltero esta semana, ¿cuál es el mensaje para ti? Te sale la carta del As de Copas y te habla esta carta de que en tu vida va a llegar esta semana noticias de una persona que está confesándote su amor. Podría ser un mensaje de alguien que definitivamente está interesado en ti, un mensaje de una persona que está declarándote su amor, o podrías tener mensajes de una persona que a ti te gusta, que no te ha hecho caso y que finalmente te presta atención durante esta semana, Géminis. Así que muy atentos. Recuerda también que estas energías que te hablé en cuanto a la moralidad y estas ofertas un poquito peligrosas podría también funcionar a personas a tu alrededor, ¿eh? Podría ser personas que están a tu alrededor pasando por esas situaciones y que tú entonces empiezas a sentirlas o te das cuenta y quieres ayudar a tus amistades. Y entonces te están pidiendo aquí que te mantengas al margen. Vamos a ver cuáles son los números de la suerte para ti esta semana. Te sale el 4, te sale el 10. Puedes utilizarlo como 40 o 41 y te sale el 9 y el 5, el 95. Este número me encanta. Estos son los números que te marcan a ti. 41, 40 o 95. Pues si tú quieres mezclarlos, mézclalos. A mí el 14 me fascina. Y el día de la suerte, un día cargado de energías positivas para ti, va a ser el domingo. Así es que muy atentos a las energías que tengas a tu alrededor el domingo 17. Y salió también el 7 acá. Muy bien, muy atentos con ese número también, ¿eh? Cuidadito, te sale 17 en la lotería si juega el domingo en tu país, ¿eh? Voy a pasar con la pregunta interactiva. Pregunta de sí o no. Puedes hacer una pregunta y escoger una de las dos cartas o hacer una pregunta para cada carta. Si gustas en estos instantes puedes poner pausa, piensa en tu pregunta, regresa y yo te la revelo. Recuerda también dejar tus deditos para arriba, compartir este video para que lleguemos a muchísimos guerreros y para que tengas muchas vistas y seas nuevamente el primero en salir. Si tomaste la opción A, la respuesta a tu pregunta es un sí con la carta de la sacerdotisa. ¡Wow! Es un sí definitivo. Si tomaste la opción B, la respuesta para ti esta semana es un sí con la carta del 9 de oros.
Muy bien. En pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Aquí está el video de Amor para Géminis en mi canal secundario J Tarot Stars. Allá van a estar los especiales mensuales, son los videos que salen una vez al mes, así que te invito a que le des clic aquí cuando aparezca el video para que lo vayas a ver. Es el amor, mensaje general y a la persona que vas a conocer sus características físicas y emocionales. Del lado de acá está el enlace para que puedas conocer y visitar mi página web y allí puedes ver las diferentes consultas que ofrezco y sus precios, consultas privadas. Soy J y te decreto una semana llena de mucha luz y progreso.